centímetros. La primera parte del intestino se llama duodeno, luego yeyuno e ilion. Este duodeno consta de 4 porciones. Una primera porción del llamado bulbo duodenal, que es la continuación. Por favor, luego conversa. La primera parte del duodeno se denomina bulbo duodenal, que es la continuación del píloro. Duodeno descendente, duodeno transverso y duodeno ascendente hasta el ángulo de Treitz. La mayor parte del duodeno, que tiene una forma de C, es retroperitoneal, ¿no? Como vuelvo a definir, el duodeno va a terminar en la flexura duodeno-yeyunal en el ángulo de Treitz, donde es suspendido por este ligamento que lleva el mismo nombre, ¿no? Entonces acá están las porciones del duodeno. Un duodeno superior o primera. ¿Qué pasó? ¿Alguna pregunta? La primera porción del duodeno se denomina bulbo duodenal, que es la continuación del píloro, que mide en promedio 2.5 a 5 centímetros y es retroperitoneal, ¿no? El duodeno descendente, que probablemente es la parte más importante, ahí van a desembocar los conductos del colédoco y el pancreático, ¿no? El conducto de Wilson y el colédoco en la ampolla de Vater con su esfínter de Oddi van a desembocar en la segunda porción del duodeno. El duodeno inferior o duodeno transverso es la tercera porción que va a cruzar a la vena cava inferior y a la aorta, y es cruzado anteriormente por los vasos mesentéricos. De ahí la pinza aorto-mesentérico es un reparo anatómico para los que operan esta parte del intestino. Y la última parte es el duodeno ascendente, que es la cuarta porción fijado al músculo o ligamento suspensorio a nivel del ángulo de Treitz. Este es el duodeno, tiene forma de C, tiene 4 porciones: bulbo duodenal, duodeno descendente, duodeno inferior o transverso y duodeno ascendente hasta el ángulo de Treitz, que se convierte en yeyuno. Esta forma de C va a albergar a la cabeza del páncreas, ¿no? Cabeza del páncreas. Esta porción descendente, transversa y superior son retroperitoneales. El hígado. El hígado es un órgano sólido, probablemente el órgano sólido más grande del cuerpo humano. Anatómicamente el hígado se divide en 4 lóbulos: un lóbulo derecho, izquierdo, el lóbulo cuadrado, denominado también lóbulo 4B, que luego vamos a ver, y el ligamento redondo. El lóbulo caudado o lóbulo de Stiegel se encuentra entre la vena cava inferior, el ligamento venoso y la vena porta. Esto es anatómicamente. Quirúrgicamente se divide en 8 segmentos, ¿no? Cada segmento va a recibir ramas de la arteria hepática. ¿La arteria hepática es rama de quién? ¿Se acuerdan? Del tronco celíaco, ¿no? Que es rama de la aorta directamente. Entonces va a recibir ramas de la arteria hepática, la vena porta, ¿no? ¿Quiénes forman la vena porta? Vena, arteria y conducto hepático. La vena esplénica con la vena mesentérica superior van a formar la vena porta, ¿no? Y las venas suprahepáticas, que son 3, ¿no? Derecho, medio e izquierdo, que van a drenar hacia la vena cava inferior. El drenaje biliar, a eso se denomina la segmentación de Kunovics, ¿no? La irrigación del hígado está a cargo principalmente por el tronco celíaco. Este tronco celíaco tiene 3 ramas: la arteria epigástrica la arteria gástrica izquierda o coronaria estomáquica, la arteria esplénica, obviamente, que va al vaso, y la arteria hepática común. Esas 3 ramas va a dar el tronco celíaco. La arteria hepática común va a dar 2 ramas: la gastroduodenal y la arteria hepática propia, que es la que específicamente va a irrigar al hígado. Bien, este es el hígado. Esto lo hemos visto en el cadáver, diafragma. ¿Se acuerdan del diafragma? ¿No? Diafragma, hígado. Antiguamente se pensaba que este ligamento falciforme, con su continuación del ligamento redondo que se va hasta el ombligo,
Este ligamento falciforme se pensaba que dividía al hígado en dos lóbulos, lóbulo izquierdo y lóbulo derecho. Probablemente anatómicamente podría decirse así, pero cuando veamos la anatomía, este ligamento falciforme no marca el límite del lóbulo derecho del lóbulo izquierdo, sino una estructura, una línea imaginaria que pasa a nivel del borde derecho de la vesícula biliar y el borde izquierdo de la vena cava inferior, denominado línea de Cantley. Esta línea de Cantley es la que va a dividir el lóbulo izquierdo y el lóbulo derecho. ¿En base a qué es la división del lóbulo derecho y lóbulo izquierdo? Como lo hemos visto anteriormente, ya que esos lóbulos que va a formar tienen que tener las tres combinaciones de ramas de la arteria hepática, ramas de la vena porta y el drenaje biliar. Esas tres estructuras tienen que tener, ¿no? Entonces, a raíz de eso se divide, según la segmentación de Kunoit, en 8 segmentos, ¿no? Esta es una imagen tomográfica donde vemos el hígado, vemos la columna vertebral, el vaso, este es el páncreas, esta es la aorta, esta es la vena cava inferior, ¿no? La vena porta hepática, la vesícula biliar, esta es la vesícula biliar, ¿no? Esta es una imagen típica de un hígado en una imagen de tomografía axial computarizada. Vean, esta es la cara visceral y la cara posterior, de cara anterior, cara posterior, ¿no? Este borde izquierdo, borde derecho. Vean, este es el lóbulo cuadrado. El lóbulo cuadrado está delimitado por el ligamento falciforme, vesícula biliar y la tríada portal. ¿Quiénes forman la tríada portal? La vena porta, la arteria hepática y las vías biliares, colédoco en este caso, ¿no? Esas tres estructuras forman la tríada portal. Esta es la vena cava inferior, este es el lóbulo caudado o lóbulo de Spiegel o segmento 1 según Kunoit, ¿no? Kunoit. Esta es una visión posterior del hígado, donde vemos el ligamento coronario, el ligamento triangular que va a delimitar un área desnuda en la parte posterior del hígado, que no está cubierto por peritoneo. Este es el lecho del hígado cuando se ha sacado el hígado y ha quedado este lecho. Vean, en la cara posterior está la vena cava inferior. El hígado va a drenar por sus tres venas suprahepáticas, derecho, medio e izquierdo, y va a drenar en la vena cava inferior, que es esto. Esta es la curvatura menor del estómago, curvatura mayor del estómago, cardias, fondo, cuerpo, antro gástrico, píloro, primera porción del duodeno, ¿no? Este es el riñón, ¿no? El riñón derecho, diafragma. Ustedes ya saben que el diafragma no es recto, sino tiene una cúpula diafragmática. Otra imagen donde vemos el hígado, estómago. Esta es la tríada portal formado por la vena porta, arteria hepática y vías biliares. Bueno, tiene también vasos linfáticos, ¿no? Esta es la vena cava inferior, la arteria aorta, riñón izquierdo, riñón derecho, músculos psoas, vértebras, vaso, ¿no? El hígado, vean la disposición del hígado. Entonces, el hígado tiene sus lóbulos, se divide en términos funcionales en lóbulo derecho e izquierdo, con subdivisiones anatómicas en lóbulos cuadrado y caudado. El ligamento redondo es el ligamento que contiene la vena umbilical obliterada. Realmente no está tan obliterada. Cuando a veces nosotros cortamos este ligamento redondo, sangra. Realmente no está obliterada, ¿no? Está funcionalmente solamente ocluida, pero sí sangra, ¿no? El ligamento falciforme es una reflexión peritoneal alejada de la pared anterior del abdomen, con el ligamento redondo en su borde. El ligamento venoso, que está en la cara inferior posterior del hígado,
es un resto ligamentoso del conducto venoso fetal que conducía la sangre desde la placenta hasta la derivación hepática, ¿no? Obviamente esto ya es solamente un ligamento, no es funcionalmente, no tiene sangre, ¿no? Los ligamentos coronarios permiten unirlos al diafragma, ¿no? Son reflexiones del peritoneo desde el hígado al diafragma. Nosotros muchas veces cuando operamos hígado tenemos que cortar estas reflexiones para poder movilizar al hígado, para poder tener acceso a la cara posterior del hígado. Tiene un área desnuda, como hemos visto, que es un área del hígado presionada contra el diafragma que carece de peritoneo visceral. El porta hepático o tríada portal es el lugar donde los vasos, conductos linfáticos y nervios entran y salen del hígado. Una estructura anexa al hígado es la vesícula biliar. La principal función del hígado, que seguramente en fisiología le van a enseñar, es la de formar la bilis. Y la bilis se forma en cada hepatocito del hígado. Y esa bilis que se forma se va a almacenar en la vesícula biliar. Y cada vez que nosotros comemos, la vesícula se contrae y la bilis va a llegar hacia el duodeno, donde va a llegar. Ustedes como futuros profesionales de la nutrición, eso lo tienen que saber, porque nutricionalmente el hecho de ingerir alimentos con alto contenido de grasa es el principal estímulo para la contracción de la vesícula biliar. Pero esa es fisiología, ¿no? ¿Cómo se produce la contracción biliar? ¿Cuál es el papel del vago, de la somatostatina, de la colecistoquinina cuando llega el alimento al estómago, el duodeno, y produce la contracción de la vesícula biliar? Todo ese evento que ustedes deben conocer, eso es netamente fisiológico. O sea, no es anatómico. En anatomía lo que debemos saber, qué estructuras existen, qué forma tiene, dónde se encuentra ubicado, por qué me duele el hipocondrio derecho o qué me duele el hipocondrio derecho, ¿no? Entonces, la vesícula biliar anatómicamente tiene un fondo, un cuerpo y un cuello, también denominado infundíbulo, y tiene un conducto cístico que vamos a ver. La circulación de la bilis. La bilis está formado por los hepatocitos. Dentro de las 40 funciones que puede tener un hepatocito, probablemente la más importante es la de formar bilis. ¿Y para qué sirve la bilis? Solamente para digerir las grasas. Por eso que pacientes que tienen cálculos en la vesícula, la bilis no puede salir. Y si no puede salir, la grasa no lo va a poder digerir. Se le hincha la barriga, erupta y le duele porque trata de vencer esa piedra. Entonces, esta bilis que secretada por los hepatocitos va a pasar por los conductos hepáticos derecho e izquierdo, va a pasar por el conducto hepático común, que ahora lo vamos a ver, va a entrar al conducto cístico a la vesícula biliar, donde se va a almacenar. Por estímulo vagal y por la colecistoquinina va a salir de la vesícula biliar y va a pasar al colédoco. Ahora, ¿por qué se estimula el vago y por qué se estimula la colecistoquinina? Porque el alimento llegó al estómago. Ese es el único estímulo para que la vesícula se contrae y vierta la bilis al duodeno. Cuando se contrae, entonces va a entrar a la ampolla de váter, va a desembocar en la segunda porción del duodeno, que ya lo hemos visto. ¿Cuánto de bilis almacena la vesícula biliar? En promedio entre 30 a 50 mililitros. Está irrigada por la arteria cística. ¿Rama de quién? De la hepática derecha. ¿Rama de quién? De la hepática propia. ¿Rama de quién? Del hepático común. ¿Rama de quién? Del tronco celíaco. ¿Rama de quién? De la aorta, ¿no? Un término importante es el triángulo de Calot. ¿Quiénes forman el triángulo de Calot? El borde del hígado, el conducto cístico y el hepático común. ¿Cuál es el contenido de este triángulo? La arteria cística, ¿no? Vean, esta es la vesícula biliar. El hígado va a formar bilis, va a
Todos los hepatocitos forman bilis y van a movilizarse a través del hepático derecho, hepático izquierdo, van a formar el hepático común. Del hepático común va a pasar al conducto cístico y va a almacenarse en la vesícula biliar, que tiene un fondo, un cuerpo y un infundíbulo o cuello, ¿no? O bolsa de Harman, así lo llaman. Este es el conducto cístico donde tiene sus válvulas de Heister. Cada vez que comemos grasa, esta vesícula se contrae y sale la bilis y llega a la segunda porción del duodeno, juntamente con el conducto de Wilson o conducto pancreático. Ambos llegan a la segunda porción del duodeno, que ya pasó el alimento del estómago al duodeno para poder digerirlo. Entonces, eso es la parte anatómica de esta parte, ¿no? Esto es una colangioresonancia, una imagen muy bonita de lo que realmente es, ¿no? Vean, vesícula biliar, conducto cístico, conducto hepático común, conducto colédoco, conducto de Wilson del páncreas. Va a desembocar en la ampolla de Vater y va a llegar a la segunda porción del duodeno, ¿no? Segunda porción del duodeno. Conducto hepático común, conducto hepático derecho, izquierdo, y va a recoger la bilis de todo el hígado, ¿no? Se va a almacenar a nivel de la vesícula biliar. Otra imagen, vesícula biliar que tiene un fondo, cuerpo, infundíbulo, tiene un cuello, tiene un conducto cístico donde tiene sus válvulas de Heister, esto es una válvula de Heister, hepático común, hepático derecho, izquierdo, colédoco, algunos lo llaman conducto hepático principal, ¿no? Conducto hepático principal. Se va a unir con el conducto de Wilson o conducto pancreático principal en la ampolla de Vater. Tiene un músculo, acá un esfínter que se llama esfínter de Oddi, que va a desembocar en la segunda porción del duodeno, donde va a estar el alimento para ser digerida. El páncreas. El páncreas es un órgano endocrino y exocrino. Exocrino a ustedes probablemente les interese más porque va a secretar el jugo pancreático, que contiene enzimas muy importantes para la digestión de los alimentos, ¿no? Que es la tripsina, quimotripsina, carboxipeptidasa. Todo eso es fisiología. Probablemente fisiología van a integrar ustedes la parte anatómica con la que les interesa a ustedes, que tienen curiosidad, ¿no? Cómo se digiere y cómo se absorben los alimentos, porque eso es lo que ustedes deben saber más, porque ustedes van a probablemente aprender la vida, pasión y muerte de todos los alimentos, desde que ingresa hasta que llega a la sangre y se digiera, ¿no? Porque eso es lo que ustedes deben conocer más. Pero para eso tienen que tener una parte anatómica, donde se encuentran ubicadas estas estructuras anatómicas, ¿no? Entonces, este páncreas, endocrínicamente ya saben, pues, que el páncreas forma la insulina, el glucagón, la somatostatina, ¿no? Por colegio uno sabe eso, pero ustedes acá en la universidad, más en histo, que van a aprender seguramente los islotes de Langerhans, todo eso, la parte histológica, eso no lo van a ver en anatomía, pues. Anatomía es macro, lo que vemos con el ojo humano. Histología obviamente ya es con el microscopio, ahí donde van a ver, pues, las células beta. Ahora, ¿cuándo van a ver cómo funciona? ¿Qué es lo que es más bonito? ¿Cómo funciona? Es fisiología, ¿no? Fisiología es, ya integra embrio, histo, anato, integra en el curso de fisiología, ¿no? Entonces, las partes del páncreas, la cabeza, donde tiene su proceso muciforme, que es una gorrita que tiene en la segunda porción del duodeno, un cuello que está anterior a los vasos mesentéricos, arteria mesentérica superior y vena mesentérica superior, y está profundo al píloro, debajo del píloro o detrás del píloro. Tiene un cuerpo que está encima del ángulo de Treitz. Ya saben lo que es el ángulo de Treitz, es el límite entre el duodeno y el yeyuno, ¿no? Y está en la parte superior del riñón izquierdo. La cola del páncreas va a terminar en el ilio del vaso, ¿no? Del vaso.
La secreción exocrina, ya sabemos, se vierte en el conducto pancreático principal o conducto de Wirsum, que se va a unir al colédoco en la ampolla de Vater. En algunas personas hay un conducto accesorio que es superior al conducto principal, que se denomina conducto de Santorini. El páncreas es uno de los órganos mayormente irrigados del cuerpo humano, está bien irrigado, está en la parte muy posterior, en el retroperitoneo. Este órgano, por ser un órgano retroperitoneal, difícil de acceder, por eso las enfermedades del páncreas son muy silenciosas. Por eso un cáncer de páncreas no duele, y cuando ya duele, ya es inoperable. Tiene 2 meses de vida, difícil diagnosticar, ¿no? ¿Quién murió de cáncer de páncreas? Millonario. Y ustedes están utilizando su celular. Steve Jobs, ¿no? El creador de Apple, murió de cáncer de páncreas. Se volvió vegetariano. Igual no tiene nada que ver que coman o que no coman. A pesar con todo el dinero del mundo, se murió. En los mejores hospitales se murió. Y es bien cruel el cáncer de páncreas, ¿no? La irrigación del páncreas está a cargo del tronco celíaco. El tronco celíaco, vuelvo a repetir por N veces, está formado por la coronaria estomáquica o gástrica izquierda, tronco celíaco, arteria esplénica, y la arteria hepática. La arteria hepática común. La arteria hepática común nos va a dar la gastroduodenal y la hepática propia, ¿no? Pero también está irrigado por la arteria mesentérica superior, que es rama directa de la aorta, que nos va a dar las ramas pancreato-duodenales inferiores, ¿no? Pancreato-duodenales inferiores. Vean el páncreas, la localización. Es un órgano retroperitoneal. La cabeza se encuentra en la C del duodeno. La C del duodeno. Tiene su proceso uncinado, que es una gorrita. Proceso uncinado. Cabeza tiene un cuello. El cuello es muy importante porque delante del cuello, detrás del cuello se encuentran los vasos mesentéricos superiores, ¿no? La arteria mesentérica superior y la vena mesentérica superior. Tenemos el cuerpo que está encima del ligamento de Treitz y la cola que está en contacto con el vaso, ¿no? Con el vaso. Tiene un conducto pancreático principal o de Wirsum y algunas veces tiene un conducto accesorio de Santorini. Este es el conducto pancreático principal. ¿Qué cosa va a llevar este conducto pancreático principal? Jugo pancreático, enzimas principalmente, tripsina, quimotripsina, carboxipeptidasas, lipasas pancreáticas, amilasas pancreáticas, todo va a ir por este conducto. ¿Hacia dónde? Hacia el duodeno. ¿Quién le va a esperar el duodeno? El alimento que se está digeriendo. Para eso sirve. Hay un conducto accesorio que se denomina el conducto de Santorini, ¿no? De Santorini, que tiene la misma función de llevar este jugo pancreático hacia el duodeno, ¿no? El vaso es una estructura también intraabdominal que pesa entre 180 a 250 gramos, se encuentra en el cuadrante superior izquierdo. El vaso realmente es un gran nódulo linfático. Muy poco tiene que ver con la digestión, más bien con la parte inmunológica, ¿no? Que se hace más grande en las infecciones. Está sujeto al estómago por el ligamento gastroesplénico, ¿no? Esplenia viene de vaso. Está sujeto al riñón por el ligamento espleno de vaso renal y está irrigado por la arteria esplénica. Ya sabemos que la arteria esplénica es rama del tronco celíaco. Este es el vaso. El vaso es un órgano sólido que está lleno de nódulos linfáticos. Acá van a madurar los linfocitos. Se agranda cuando tenemos un proceso infeccioso. A eso se llama esplenomegalia, ¿no? El aumento del tamaño del vaso. Tenemos la arteria esplénica y la vena esplénica.
la arteria esplénica, rama del tronco celíaco, y la vena esplénica con la vena mesentérica superior van a formar la vena porta. La vena porta. Otra vista del vaso: diafragma, estómago, páncreas, colon transverso, ángulo esplénico del colon descendente que está unido o está uniéndose, ¿no? Entonces, ligamento esplenocolónico o esplenocólico o colisplénico, la cola del páncreas está llevando los vasos esplénicos, tiene un ligamento gastroesplénico, un ligamento vascular que fácilmente podemos cortar sin sangrado, ¿no? En el abdomen encontramos la arteria más grande del cuerpo humano, que es la aorta abdominal. Obviamente es la continuación de la aorta torácica. ¿A qué nivel la aorta torácica perfora el diafragma? ¿A qué nivel vertebral? T12, correcto, a nivel de T12, ¿no? Esta aorta abdominal tiene unas ramas muy importantes. La primera rama importante probablemente sea el tronco celíaco, que está más o menos a 3 a 4 centímetros debajo del diafragma, que va a dar sus 3 ramas, pues, ¿no? La arteria hepática común, la arteria gástrica izquierda, también denominada coronaria estomáquica, y la arteria esplénica. A 1 centímetro debajo del tronco celíaco va a dar la arteria mesentérica superior, que tiene varias ramas, pero estas son las más importantes: la arteria pancreato-duodenal inferior, que hemos dicho que irriga el páncreas, la rama yeyunales iliares, que en promedio son entre 15 a 18 ramas yeyunales iliares, que van a irrigar para el yeyuno ilio, que en promedio mide 5 o 6 metros de promedio. La arteria cólica media, que irriga el colon, la arteria cólica derecha, que irriga el colon, y la iliocólica, que irriga al ilion distal, al ciego y el apéndice secal, ¿no? Y la arteria mesentérica inferior, que va a dar la arteria cólica izquierda, 2 a 4 ramas sigmoideas, y la última rama denominada arteria rectal superior o hemorroidal superior, ¿no? Vean, esta es la aorta abdominal, que perfora el diafragma a nivel de T12, ¿no? Una de las principales ramas que va a dar es el tronco celíaco, que es esto. El tronco celíaco da 3 ramas, ¿no? La arteria gástrica izquierda, la esplénica y la hepática común. A 1 centímetro debajo va a estar la arteria mesentérica superior, que va a dar múltiples ramas, como hemos visto, y la arteria mesentérica inferior en la parte más o menos a 7 a 8 centímetros debajo de las arterias renales y de las gonadales, va a dar la arteria mesentérica inferior, que es mucho más delgada que la superior, ¿no? Este es el tronco celíaco, vean, la aorta, y este es el tronco celíaco. Acá están las 3 ramas vistas, que probablemente lo vamos a ver en el cadáver, ¿no? El tronco celíaco, tenemos la gástrica izquierda, tenemos la arteria esplénica y la hepática común. Esta hepática común da la arteria gastroduodenal y la arteria hepática propia. Esta arteria hepática propia va a dar la arteria derecha e izquierda. De la derecha va a dar la arteria cística. Entonces, de la arteria gastroduodenal va a dar la arteria gástrica derecha y la pancreato-duodenal superior, ¿no? Pancreato-duodenal superior. Entonces, vean la curvatura menor, está irrigada por rama de la gástrica derecha y de la gástrica izquierda. ¿Ok? Entonces, esas son las ramas del tronco celíaco. Otra vista de la arteria tronco celíaco. Esta es la arteria esplénica, que se va al vaso. Esta es la arteria hepática común, que se divide en arteria hepática propia. Esta es la gastroduodenal, ¿no? La gastroduodenal, que nos va a dar la arteria gástrica derecha y la pancreato-duodenal superior. Esta es la arteria mesentérica superior. La arteria mesentérica superior, la primera rama que va a dar es la pancreato-duodenal inferior. Va a dar 14 a 16 ramas
yeyunales e ileales. Vean, yeyunales e ileales. Luego, la última rama que va a dar esta mesentérica superior es la ileocólica, que va a irrigar al ilio y al ciego con su apéndice vereniforme o apéndice secal. Arteria mesentérica superior, arteria mesentérica va a dar la cólica media, la cólica derecha y la ileocólica, con sus ramas yeyunales e ileales. Esta es la arteria mesentérica inferior que nos va a dar la cólica izquierda, 4 a 6 ramas sigmoideas, y la última rama de la mesentérica inferior es la arteria rectal superior, algunos lo llaman hemorroidal superior. Con respecto al drenaje venoso, el drenaje venoso está a cargo de la vena porta. Las tributarias son la vena mesentérica superior, la vena esplénica y la vena mesentérica inferior, que va a drenar a la vena esplénica. Vean, esta es la vena porta que va a ingresar al hígado. Esta vena porta se va a formar por la unión de la vena esplénica con la vena mesentérica superior. Pero a la vena esplénica le va a llegar la vena mesentérica inferior. Otra vista, vena porta. La vena porta se va a formar por la unión de la vena esplénica con la vena mesentérica superior. La vena mesentérica inferior se une a la vena esplénica, ¿no? A la vena esplénica. Algunos linfáticos que hay que tener presente, ¿no? La mayoría de los nodos linfáticos está alrededor del tronco celíaco, algunos también en la mesentérica superior, otros en la mesentérica inferior. Siempre van a acompañar a vasos grandes. Este grupo de nódulos se denomina nódulos preaórticos y paraórticos, que van a drenar a la cisterna del quilo, algunos lo llaman cisterna de Pequet, junto al tronco celíaco, ¿no? Estos son los ganglios linfáticos del estómago, que es la curvatura menor, curvatura mayor del ilio esplénico, suprapilórico, infrapilórico, de la tríada portal. Todos son ganglios que van a drenar principalmente a este nivel, hacia el ganglio de la cisterna de Pequet, ¿no? Esta es la cisterna del hilo, que va a drenar los linfáticos de la curvatura mayor, curvatura menor, ¿no? Esta es la cisterna del hilo, que está al lado del tronco celíaco, que va a drenar todos los ganglios linfáticos de las arterias que ustedes conocen, ¿no? De las grandes arterias que tienen nombre. Ganglios linfáticos paracólicos, epicólicos principales, que va a drenar a la cisterna de Pequet, Con respecto a la inervación, todo el intestino está inervado por un sistema nervioso autónomo que va a discurrir paralelo a la irrigación. También va a acompañar, al igual que los linfáticos, a los vasos sanguíneos. Pero en el intestino encontramos un sistema nervioso entérico, que es una red intrínseca de ganglios conectados con el sistema nervioso autónomo. Son dos tipos de nervios: el plexo mientérico de Auerbach, que se encuentra entre el músculo circular interno y longitudinal externa, y el plexo submucoso de Meissner, que se encuentra obviamente en la submucosa de la pared intestinal. Con respecto a la inervación simpática, nosotros sabemos anatómicamente que el simpático es a nivel tóraco-lumbar, en la cadena simpática a los lados de la columna vertebral. Van a estar formando por los nervios espláncnicos torácicos, que son el mayor de T5 a T9, el menor T10, T11 y el IMO a nivel de T12, ¿no? Y también los nervios espláncnicos lumbares, que están formados por L1, L2 hasta L3. Entonces, estos nervios van a dar la función simpática. En el intestino, ¿el simpático es estimulador o inhibidor?
A nivel intestinal, a nivel intestinal, ¿el simpático es estimulador o inhibidor? En el corazón, ¿qué hace el simpático? Taquicardia, inotropismo positivo, ¿no? Y el parasimpático es todo lo contrario, ¿no? Bradicardia, disminuye la frecuencia. ¿Y en el intestino? En el intestino es todo lo contrario, ¿no? El excitador es el parasimpático y el inhibidor es el simpático, ¿no? Tenganlo presente eso, ¿no? La inervación parasimpática en el intestino está a cargo del vago y de los nervios esplánico-pélvicos S2 a S4. Hay fibras aferentes viscerales que van a llevar fibras del dolor, de T5L2, y aferentes reflejos que van a detectar cambios a nivel de la sangre, quimioreceptores, osmoreceptores y mecanoreceptores. Ese es el sistema nervioso autónomo que está paralelo. Vean esta cadena simpática a los lados de la columna vertebral, que seguramente lo han visto o lo hemos visto en tórax, ¿no? Va a llevar la información simpática y la parte parasimpática se encuentra formando fibras alrededor de los vasos sanguíneos, básicamente ramas del vago, ¿no? Ramas del vago. Entonces, tenemos las fibras parasimpáticas que están a cargo del vago. Prácticamente casi todos los órganos está inervado en forma parasimpática por el vago. Solo una pequeña porción a nivel de S2, S4 va a inervar el colon descendente, sigmoides, vejiga y próstata de la parte parasimpática. Pero todos los órganos intraabdominales desde el punto de vista parasimpático, vago, ¿no? Vago. Muy bien. 5 minutos.